¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Hermanitos, nuevamente vamos a continuar con la segunda carta de Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 3, en los versículos 1 al 18, y recordamos que Pablo amaba con todo su corazón a la iglesia de Cristo en Corintio. De hecho, en el capítulo 12, Pablo dice, aunque ame más y sea amado menos. Pablo sentía que los corintios no lo amaban como él los amaba a ellos. Y Pablo sufría, como dicen Gálatas, unos dolores de parto por los hermanos en Corintio. Pablo los tenía en el corazón a ellos. Y tristemente fueron los corintios los que más le causaron lágrimas. Son los que más le causaron dolor al corazón de Pablo. De hecho, fueron los corintios la iglesia que más cuestionó o puso en tela de juicio o criticó el apostolado de Pablo, el ministerio de Pablo, la integridad, la honestidad de Pablo. Entonces Pablo en 2 de Corintios, en cada pasaje, él tiene que estar de una manera u otra, Pablo tiene que estar defendiendo su apostolado, defendiendo su integridad, defendiendo su honestidad y su fidelidad como apóstol de Jesucristo. Entonces, lo que hemos estado viendo ahora en el capítulo 3, hemos estado viendo 3 puntos de 5. Vimos el sábado pasado la presentación de un ministro de la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser la presentación de un servidor de Cristo, de una servidora de Cristo delante de los hombres? ¿Cómo usted, como yo, debemos presentarnos como servidores de Cristo, como ministros del nuevo pacto ante los hombres? Y nuestra carta de presentación ante los hombres tiene que ver con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestra integridad, con nuestra sinceridad, con nuestra honestidad. Así somos una carta leída para todos los hombres nosotros. Y el segundo punto que estuvimos viendo es cuál es la defensa de un ministro de la palabra frente a la iglesia. Y estuvimos viendo en 1 Corintios 9 que la mejor presentación de un ministro son los propios convertidos, es la propia iglesia. De hecho, Pablo en 1 Corintios 9, Pablo les dice, el sello, si para otros, para los que me acusan, para los que me critican, para los que cuestionan mi ministerio y mi apostolado, si para otros yo no soy apóstol, para vosotros, corintios, para vosotros ciertamente soy apóstol, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Entonces, la mejor defensa de Pablo ante los que lo cuestionan son los propios corintios. Pablo les dijo, yo los engendré a ustedes por medio del evangelio. Pablo era el padre espiritual de ellos. Los corintios eran los hijos espirituales de Pablo. Entonces Pablo tiene que estar defendiéndose delante de sus hijos. Pablo les dijo, yo estuve 18 meses con ustedes. Ustedes me conocen, yo he sido una carta abierta para ustedes, corintios. ¿Por qué me cuestionan tanto? ¿Por qué me critican tanto? ¿Por qué ponen en tela de juicio mi integridad, mi honestidad, mi confianza? La razón es porque hay algunos que
se infiltraron en la iglesia de Corintio para hablar y criticar y cuestionar el apostolado de Pablo. Y lo último que vimos el sábado pasado es quién es la persona, quién es la persona que le da autenticidad al ministro de la palabra. Y vimos que la única persona que le da autenticidad al ministro de la palabra es el Señor Jesucristo. Eso es lo que se nos dice ver en el capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, ustedes son carta de Cristo, aunque yo los engendré por medio del Evangelio, ustedes son carta de Cristo. Expedida por nosotros, significa que Pablo solamente fue el instrumento para llevarlos a Cristo a los corintios. Significa que Pablo solamente fue digámoslo así, fue un bisturí, pero el cirujano, el que hizo la operación en el corazón, el que los transformó a ustedes, el que los hizo nacer de nuevo a ustedes, es Cristo. Ustedes son cartas de Cristo. ¿Es pedida? Claro, es pedida por nosotros. Dios, o sea, Cristo es el escritor de este libro, nosotros solamente somos el lápiz. Cristo es el pintor, nosotros solamente somos el pincel. Entonces Pablo les dijo, siento manifiesto que soy carta de Cristo, pero es pedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y ahí nos quedamos en el sábado pasado. Los ministros, los predicadores, los servidores, las siervas, somos únicamente instrumentos de Dios para la conversión, para la transformación de las personas. El que hace la transformación de una persona, el que produce la conversión, es una obra de Jesucristo, solo de Jesucristo. Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3 les preguntó a los corintios, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Y Pablo responde, servidores por medio de los cuales vosotros habéis creído. Entonces Pablo reconoce que él fue solamente un puente para que los corintios pudieran llegar a Cristo. Pablo reconoce que él solamente fue el bisturí, pero el que hizo la operación, el médico, el doctor, es Cristo. Pablo reconoce que él solamente es un pincel en esto, pero el pintor, el creador es Cristo en todo esto. Entonces, la persona que le da autenticidad al ministro de la palabra es Jesucristo. Y Pablo dice en el versículo 3 que son cartas de Cristo expedidas por nosotros, no con tinta. No se trata con un pincel, ni con tinta, ni con un lápiz, sino con el Espíritu de Dios. Y usted tiene que anotar en estos momentos esa frase, el Espíritu de Dios, porque la conversión de los corintios no fue una obra escrita con tinta ni con papel. La conversión, la transformación de los corintios tiene que ver con el Espíritu de Dios. La salvación del hombre, la transformación del hombre, es una obra del Espíritu de Dios. Recuerden allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, que cuando Jesús les promete el Espíritu Santo a los apóstoles para que el Espíritu esté para siempre con ellos, ese Espíritu les iba a recordar todas las cosas que Cristo les había enseñado. Ese Espíritu los iba a guiar a toda la verdad. Ese Espíritu iba a dar testimonio de Jesucristo, pero con relación a los del mundo, en este caso los corintios, con relación a los del mundo, el Espíritu iba a ser enviado por el Padre para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces debe quedar claro que Pablo solamente
es un instrumento, pero el que convence, el que convenció a los corintios, el que pudo redarguir a los corintios, el que los pudo llevar a Cristo a los corintios, fue el Espíritu de Dios. La salvación del hombre es una obra totalmente, pero totalmente del Espíritu de Dios. Por eso me gustan las palabras de Ageo. Esto no es con espada, no es con ejército, sino es con el Espíritu del Dios vivo, con el Espíritu del Señor. Y eso es a través de la predicación de la palabra. Usted recuerda en 1 Corintios 1:23 que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie puede separar la predicación del Evangelio con el Espíritu Santo, porque al final la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entonces, Pablo le da el crédito, le da la honra, le da la gloria y pone en primer lugar a Cristo. Pablo reconoce, nosotros somos únicamente instrumentos. De hecho, en el capítulo 4, versículo 7 va a decir que Pablo y los cristianos somos vasos de barro, para que la excelencia, para que el poder, para que la gloria sea siempre de Dios y no de nosotros. Nunca de nosotros. Y Pablo dice, con el Espíritu del Dios vivo. Eso Pablo hace una alusión de que los dioses griegos, los ídolos griegos de los romanos estaban muertos, porque hay un solo Dios, y nuestro Dios es un Dios vivo, con el Espíritu del Dios vivo. Luego Pablo dice en el versículo 3, no en tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Usted debe recordar que los 10 mandamientos fueron entregados a Moisés en tablas de piedra. Pero acá Pablo dice, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Hay algo que estamos aprendiendo en el Evangelio de Juan, en el nuevo nacimiento, de que desde el principio Dios ha querido que su pueblo tenga un corazón nuevo, tenga un espíritu nuevo, tenga una naturaleza nueva. ¿Se acuerdan allá en Deuteronomio cuando Dios le dice al pueblo de Israel, no se circunciden el corazón, el prepucio, sino circuncidar vuestros corazones? En Joel, no rasguen sus vestidos, sino que deben rasgarse el corazón. Entonces, Dios a través de Jeremías anuncia un nuevo pacto, donde Dios iba a colocar su ley en la mente y la iba a escribir en el corazón del hombre. Desde el Antiguo Testamento, que Dios viene anunciando que iba a crear un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y que iba a poner de su espíritu dentro del corazón del hombre. En otras palabras, del Antiguo Testamento, que Dios viene anunciando un nuevo nacimiento. Por ejemplo, esto es importante por lo que va a decir Pablo al final del pasaje. En el libro de Ezequiel, por favor, en el capítulo 36, libro de Ezequiel, capítulo 36, en el versículo 26 y 27, esta idea aparece en todo el Antiguo Testamento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo. Tú mejor que nadie tendrías que saber el antiguo pacto, cómo Dios viene anunciando que va a crear un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y su ley la iba a colocar en la mente y en el corazón. No se rasguen vuestros vestidos, rásguense el corazón. Circuncídense el corazón.
Y esta idea aparece en todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a Cristo. En el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26, os daré corazón nuevo. Claro, claro. De eso es lo que Pablo está presentando en 2 de Corintios 13, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en tablas del corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Recuerden que en 2 de Corintios hay un tema profundo acerca del ministerio del espíritu. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón incrédulo, ese corazón malvado. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y las pongáis por obra. Entonces, Dios escribió su ley en tablas de piedra, pero el nuevo pacto, su ley iba a escribirla en tablas del corazón, y no con tinta y no con papel, sino con el espíritu del Dios vivo. Entonces, la autenticidad de un ministro de la palabra la da el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y el punto que vamos a ver en esta mañana, son dos puntos. El primer punto es, ¿cuál es la suficiencia de un ministro de la palabra? ¿Cuál es la suficiencia de un ministro de la palabra? Y el quinto punto tiene que ver con cuál es la diferencia que hay entre un ministro de la ley antigua, un ministro del pacto antiguo, con un ministro del nuevo pacto, del pacto de la gracia. Eso por lo menos van a ser los dos puntos que vamos a ver en el día de hoy. En el versículo 4, sabiendo Pablo que la ley fue escrita en tablas del corazón y con el Espíritu de Dios, y que la ley está en la mente y que la ley está en el corazón, y que Dios le dio un nuevo espíritu a él, le dio un nuevo corazón a él, eso trae confianza al apóstol, versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es decir, Pablo puede estar confiado, puede estar tranquilo, puede estar seguro de que tiene confianza en Dios a través de Cristo Jesús. El nuevo pacto, la ley escrita en la mente y en el corazón, tiene que darle una tremenda confianza al cristiano para con Cristo, para con Dios. La palabra para confianza puede tener el sentido también de fidelidad, de seguridad, de fe, de dependencia. Pero me parece que en este caso Pablo tiene completa seguridad en Dios a través de Cristo. Y aquí vamos a ver la suficiencia de un ministro de la palabra. Miren el versículo 5. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y fíjense ahora, hermanitos amados, no que seamos competentes por nosotros mismos. Pablo no quiere que nadie de los corintios, nadie piense que la obra de la iglesia en Corintio es una obra de él. No, hermanos de Corintio, no que seamos competentes por nosotros mismos. Hermanos de Corintio, no piensen que su existencia, su nuevo nacimiento, su transformación, su salvación es una obra nuestra. No piensen así.
el nuevo nacimiento de ustedes, Corintios, la existencia de ustedes, la vida nueva de ustedes. Es una obra de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Pablo sabe que nadie, pero que nadie es suficiente o está capacitado para realizar la obra de Dios. Eso ya lo dijo en el capítulo 2, versículo 16. Miren el 2:16, por favor. Capítulo 2, verso 16. Ya estudiamos ese pasaje. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice Pablo. ¿Quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? ¿Quién está preparado para llevar el perfume del Evangelio que da vida, y ese mismo perfume del Evangelio produce muerte también? ¿Quién está capacitado? Dice. Pablo no se considera competente por sí mismo en cuanto a la salvación de los corintios. Cuando Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, Pablo está hablando de cualificado, de adecuado, de capaz, de estar listo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los corintios, nosotros no estamos cualificados, no estamos adecuados, no somos capaces, no estamos listos por nosotros mismos. Para que no piensen de nosotros mismos. Versículo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo reconoce, para este ministerio del nuevo pacto, para este ministerio de justificación, para este ministerio de gloria, para este ministerio que fue escrito en la tabla de nuestro corazón y en nuestra mente, no estamos capacitados para esto. No estamos listos para esto. No somos suficientes para esto. No estamos calificados para esto. Entonces uno tiene que preguntarse, en la historia de la Biblia y en nuestra historia, ¿quién está listo? ¿Quién está capacitado? ¿Quién está preparado? ¿Quién es apto? ¿Quién es idóneo para cumplir con la misión de Dios? ¿Quién es competente para cumplir con la misión de Dios? En otras palabras, ¿quién es suficiente, capaz de llevar a cabo la obra del Evangelio? ¿Quién es suficiente para llevar a cabo el ministerio de reconciliación? ¿Quién es suficiente para llevar a cabo este perfume de olor de vida para los que creen y de olor de muerte para los que no creen? Esto no es nuevo, hermanitos míos. ¿Se acuerdan del profeta Moisés? ¿Se acuerdan cuántos pretextos, cuántas excusas colocó Moisés para no realizar la obra de Dios allá en Egipto? Moisés no está capacitado. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías? ¡Ay, Señor mío, que soy niño! Tampoco Jeremías es competente, suficiente, capacitado para realizar tan grande obra. El profeta Isaías, si él reconoció que es hombre de labios inmundos. Los 12 apóstoles, que eran del vulgo, que eran sin letra, los pescadores de Galilea. Entonces, ¿quién está capacitado? ¿Quién es idóneo? ¿Quién está preparado para llevar esta misión, para llevar la predicación del Evangelio, para llevar la salvación a las personas? Pablo dice, hermanito mío, no que seamos competentes por nosotros mismos. No, nosotros no queremos pensar que somos competentes por nosotros mismos. Entonces, cuando Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2, verso 16, ¿quién es suficiente? La respuesta es nadie. Somos vasijas de barro.
somos lo débil del mundo, somos los necios del mundo, somos lo menospreciado del mundo, somos el desecho de todos del mundo. Para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo no pensaba en ningún momento de que la capacidad de él, los dones de él, el ministerio de él, venía de él mismo. Pablo pensaba con cordura de sí mismo. Pablo miraba a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, Pablo entendía, Pablo reconocía cuál era su posición ante Dios y ante los hombres. Repito eso. Pablo entendía y Pablo reconocía cuál era su posición delante de Dios y delante de los hombres. Pablo se presentó ante los corintios como servidores por medio de los cuales los corintios llegaron a creer. En el capítulo 4, Pablo dice, téngannos los hombres como servidores y administradores de los misterios de Dios. Pablo en el capítulo 4, versículo 7, va a decir, tenemos un tesoro en vasijas de barro. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que reconocer cuál es nuestra posición delante de Dios. Somos servidores. Somos vasos de barro. No tengo que olvidarme que Dios escogió a los necios del mundo, a los vil del mundo, a lo que no era del mundo. Tenemos que aceptar que somos vasijas de barro delante de Dios. Y ahora Pablo le da toda la gloria a Dios. Miren el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Nada de jactancia, nada de arrogancia en Pablo, nada de soberbia en Pablo. Pablo piensa con cordura de él. Pablo mira a los demás como superiores a él mismo. Pablo reconoce cuál es su posición y cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Y ahora dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. La confianza que Pablo tiene está puesta únicamente en Dios. Solamente en Dios. Y únicamente en Dios. Leamos de nuevo 2 Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. Nuestra competencia proviene de Dios. Pablo dice con su gran tribulación en Asia, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que confiásemos en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró en el pasado, el cual nos libra en el presente y estoy seguro que nos librará en el futuro. Nuestra competencia proviene de Dios. De hecho, Pablo dice en el capítulo 5 de 2 de Corintios, en el versículo 6, en cuanto al nuevo cuerpo, a la transformación del nuevo cuerpo, ese tabernáculo que no se va a deshacerse, ese tabernáculo incorruptible, incontaminado, inmarcesible, en el 5:6 Pablo dice, en el 5:5, más el que nos hizo para esto mismo, 2 de Corintios 5:5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y en cuanto a la reconciliación, capítulo 5, versículo 18, 2 de Corintios 5:18, en cuanto a la nueva criatura, en cuanto a la muerte de Cristo, en cuanto a la resurrección de Cristo,
En cuanto a todo eso, que dice el 5:18, y todo esto proviene de Dios. ¡Wow! La salvación proviene de Dios. La reconciliación proviene de Dios. La capacitación viene de Dios. Los dones vienen de Dios. La sabiduría viene de Dios. Las fuerzas vienen de Dios. El poder viene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Es Dios el que nos capacita para realizar su obra. Dios es el que nos capacita para realizar el ministerio. Ese Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios es el que nos perfecciona, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos afirma, Dios es el que nos establece, es Dios el que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén, hermanitos. Entonces, ¿cuál es la suficiencia de un ministro de la palabra de Dios? Dios. Un ministro debe estar consciente que la salvación, de principio a fin, es de Dios. Es Dios el alfa y la omega. Es Dios el primero y el último. Es Dios el principio y el fin. Es Dios quien comienza la buena obra y la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La vara de Moisés que abrió el mar rojo, la vara de Moisés no tenía ningún poder en sí misma, pero la mano de Dios fue la que abrió el mar rojo. El manto de Elías no tenía ningún poder en sí mismo, pero la mano de Dios abrió las aguas del Jordán. Todo proviene de Dios. Dios nos hizo. Dios es el que capacita, el que nos prepara. De Él viene la inteligencia, de Él viene la sabiduría, de Él viene el poder, de Él viene la capacitación. De Dios, el cual nos hizo ministros competentes. Uno tiene que depender de Dios. Tiene que reconocer, tenemos que reconocer nuestra posición, que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Es por la gracia de Dios. Amén. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre un ministro de la gracia del nuevo pacto con un ministro de la ley del pacto antiguo. Dice el versículo 6, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Cuando dice el texto, el cual, se refiere a Dios. Es Dios quien capacita, es Dios quien prepara a sus ministros, a sus obreros. Él nos hizo ministros. Uno podría preguntarse, ¿nos hizo ministro a quiénes? ¿A los apóstoles? ¿A Pablo con los corintios? ¿O a todos los siervos de Dios? Dios es el que nos hizo ministro a los apóstoles, a los corintios y a todos nosotros. Es Dios el que nos hizo ministros competentes. Y anota ahí la palabra competente. Es Dios el que te ha preparado, es Dios quien te ha capacitado, es Dios el que te hizo apto, es Dios el que te hizo idóneo, es Dios el que te hizo suficiente para la obra. Es Dios el que nos hizo ministros competentes, calificados, preparados, capaces, aptos, idóneos, suficientes
para la predicación del Evangelio. Entonces nuestra competencia proviene de Dios, todo proviene de Dios. Nuestra capacitación proviene de Dios. Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto. Y cuando aparece aquí la palabra nuevo pacto, tengo que pensar que Pablo ya estaba pensando en la profecía de Jeremías. ¿Se acuerdan allá en Jeremías 31 cuando Jehová dice que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hizo con sus padres cuando los sacó de la mano de la tierra de Egipto, porque Israel invalidó el pacto, aunque Dios fue un marido para ellos? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su mente y la grabaré en su corazón. Y yo seré vuestro Dios y ellos serán mi pueblo. Y no me acordaré más de sus pecados, ni sus transgresiones, ha dicho Jehová. Entonces los cristianos, los apóstoles, somos ministros idóneos, preparados, capacitados de un nuevo pacto. Eso significa que fue Dios quien tomó la iniciativa del pacto antiguo y del nuevo pacto. Dios comenzó el pacto antiguo y Dios termina con el pacto antiguo. Dios comienza con el nuevo pacto y Dios le da inicio al nuevo pacto. El profeta Moisés era ministro de la ley del pacto antiguo. El apóstol Pablo o el profeta Pablo es ministro de un nuevo pacto. Al profeta Moisés, Dios le escribió la ley en tablas de piedra, es decir, los 10 mandamientos. Al profeta Pablo, al apóstol Pablo, Dios escribió la ley en tablas del corazón, y no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Por tanto, Moisés como Pablo, tanto Moisés como Pablo, ambos recibieron la ley, uno en tablas de piedra, otro en tablas de carne del corazón, pero tanto Moisés como Pablo, ambos tuvieron que ser capacitados, preparados por Dios. Tanto Moisés como Pablo necesitaban la capacitación de Dios, la preparación de Dios. Fue Dios quien hizo idóneo a Moisés y a Pablo. Fue Dios quien los hizo aptos a Moisés y a Pablo y a todos los cristianos. Moisés y Pablo necesitaron la capacitación de Dios. Y todo ministro, y todo cristiano, y todo siervo y sierva de Dios, todos necesitamos la capacitación de Dios. La capacitación del Espíritu de Dios. Pablo dice que es ministro competente del nuevo pacto, no de la letra. Miren el versículo 6, por favor. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La letra, no de la letra, significa la ley de Moisés, significa los 10 mandamientos. El Espíritu se refiere al nuevo pacto, a la ley de la gracia. La letra mata. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Aquí tengo una preguntita. ¿Cómo Pablo puede decir que la letra mata si cuando leemos Romanos capítulo 7, por ejemplo, mire Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Versículo 12 y al versículo 14. Miren Romanos 7. Pablo dice en cuanto a la ley, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo,
el mandamiento es justo y el mandamiento es bueno. Eso dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Y el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley del pacto antiguo es la ley de Dios. Y yo recuerdo que siempre estamos predicando los salmos. Los salmistas, por ejemplo, se deleitaban en la ley de Dios. La ley de Dios les daba esperanza a los salmistas. La ley de Dios era lumbrera su camino. La ley de Dios limpiaba el corazón del hombre. La perfecta ley que convertía el alma. ¿Se acuerdan de todos esos versículos, cierto? Si la ley de Dios es espiritual, es santa, es pura, es limpia, es justa, es buena y deleita el corazón, ¿cómo Pablo dice que la letra mata entonces? ¿Cómo podemos entender eso entonces? ¿En qué sentido entonces la letra mata? Para los salmistas, la ley convertía el alma. Para Pablo, la ley era santa, buena y justa. Entonces, ¿cómo Pablo dice que la ley mata? ¿En qué sentido mata la ley? Por ejemplo, los espías que fueron a Jericó a reconocer la tierra, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida y quedaron postrados en el desierto. Pero ¿qué pasó con Caleb? ¿Qué pasó con Josué? ¿La ley los mató a ellos o la ley les dio vida a ellos? Les dio vida. Entonces, cuando Pablo dice que la letra mata, uno no puede pensar que la ley no daba vida, porque la ley del pacto antiguo también daba vida. Era una ley que venía del corazón de Dios, del dedo de Dios. Era una ley que limpiaba el corazón, que convertía el alma. Era una ley espiritual. Los salmistas meditaban en esa ley de día y de noche. Entonces me parece a mí que la ley mata en el sentido que las personas que debían cumplirla la desobedecieron, la transgredieron, como dice Jeremías 31:31. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, los israelitas, invalidaron mi pacto, desobedecieron mi pacto, no permanecieron mi pacto. Esa ley los mató a ellos. Entonces tendríamos que pensar que el sentido que la letra mata para la persona que no la practicaba, que no la obedecía, que no la ponía por obra, en ese sentido. Y lo otro que dice Pablo, y el espíritu más el espíritu vivifica. Y me gustaría en estos momentos que anotáramos ese asunto del espíritu aquí. Miren el espíritu, capítulo 3. Volvamos a Corintios, por favor. Capítulo 3, versículo 3. Anoten la palabra espíritu, por favor. Espíritu. Anótenla. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Miren el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ahí está, por segunda vez. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahí está, tercera vez.
Mira el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahí está. Miren el versículo 17. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí aparece 2 veces de nuevo. Hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La pregunta que tengo para ustedes, si la palabra espíritu en todo este pasaje se refiere al Espíritu Santo o se refiere a que el nuevo pacto es un pacto nuevo y espiritual. ¿Se entendió la pregunta, no, chiquillos? La palabra espíritu, que se repite 7 o 8 veces por lo menos, se refiere al Espíritu Santo o se refiere a que para Pablo el nuevo pacto es un pacto espiritual. ¿Cuál es el sentido que tendríamos que darle aquí? Pablo dice, más el Espíritu vivifica, más el Espíritu se refiere al Espíritu Santo o se refiere al nuevo pacto, que tendría que ver con la doctrina, con el Evangelio, con todo eso. Más el Espíritu vivifica. Por mi parte, lo más probable que espíritu aquí se refiera al Espíritu Santo. Es lo que leíamos en el libro de Ezequiel. Dios está anunciando en Ezequiel que iba a colocar de su espíritu en el corazón del hombre. Y por favor, leámoslo de nuevo. Ezequiel capítulo 11, ahora. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. 11:19. Ezequiel 11:19. Dice Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. En Ezequiel 26, que ya lo leímos, pero podemos volver a leerlo de nuevo. Nadie nos está apurando en estos momentos, ni el Daniel, ni el Chamito, nadie nos apura, que siempre están apurando. 26, Ezequiel 36, disculpen, yo por mencionar al Daniel, ya me estoy apurando yo mismo. Ezequiel 36, versículos 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esto está en el contexto de 2 de Corintios 3, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De hecho, la profecía del profeta Joel, Dios dice que derramaría su espíritu sobre toda carne. Entonces, estaba pensando en eso, si el espíritu vivifica, no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo, es el espíritu que nos transforma de gloria en gloria, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. A mí me parece más que Pablo está pensando en la obra del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu de Dios, el espíritu que
convenció a los corintios de pecado, el Espíritu que los sigue transformando y perfeccionando hasta el día de Jesucristo, a la imagen de Jesús. Entonces, hay un tema importante en este pasaje que es el ministerio del Espíritu, la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en la transformación, en la conversión del creyente. Un espíritu que da vida, ese espíritu que da paz, ese espíritu que da gozo, ese espíritu que da paciencia, ese espíritu que da amor, ese espíritu que nos transforma al carácter, a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, resumiendo aquí, hemos visto hasta ahora que la presentación que un ministro debe hacer ante los hombres es su propia vida de integridad, su propia vida de fidelidad. Nos presentamos ante los hombres como cartas leídas. Nos presentamos ante los hombres con un buen ejemplo, con una buena conducta, con un buen testimonio, con vidas íntegras, con vidas fieles. 2, la mejor defensa de un ministro de la palabra de Dios son sus propios convertidos. Si para otros no somos cristianos, dice Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Es decir, quien podría dar testimonio de nosotros son las personas que hemos evangelizado, convertido y enseñado la palabra de Dios. Esa es la mejor defensa. No me pregunten a mí si soy evangelista, no le pregunten a él si eres evangelista, pregúntale a los que convirtió, a los que ganó para Cristo, a los que trajo para Cristo. ¿Quién es el que le da autenticidad al ministro de la palabra? Jesucristo. Jesucristo es el que le da autenticidad a los ministros de la palabra. ¿Y cuál es la suficiencia de un ministro de la palabra? Dios. Dios es el que capacita, Dios es el que nos hace suficientes, idóneos, aptos para el ministerio de la predicación. ¿Y cuál es la diferencia entre un ministro de la gracia y un ministro de la ley? ¿Cuál es la diferencia? Y eso es lo que estamos viendo y seguimos viendo en estos momentos. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y tengo que recordar nuevamente que Pablo en 2 de Corintios está defendiendo su ministerio contra acusaciones de los hermanos en Corintio. Algunos en Corintios están desacreditando al apóstol Pablo, desacreditando su apostolado, su ministerio, su integridad y su fidelidad. Ahora Pablo, en este pasaje, comienza a explicar que él es un ministro no solamente del nuevo pacto, no es un ministro solamente del Espíritu Santo, sino que también es un ministro de la gloria del nuevo pacto. Los falsos apóstoles en 2 de Corintios, de una u otra manera, estaban enseñando que la salvación o la justificación ante Dios es por las obras de la ley, es por la ley del pacto antiguo. Entonces, hay cosas que tenemos que observar aquí, hermano. Anote por favor la palabra ministerio ahora. Ya anotó la palabra espíritu, pero anote la palabra ministerio. Anótela por favor, porque vamos a ver la diferencia entre el ministerio del pacto antiguo y el ministerio
del nuevo pacto. En el verso 6, ahí aparece por la primera vez, el cual asimismo nos hizo ministros, ahí está la palabra, competentes del nuevo pacto. En el versículo 7, nuevamente aparece la palabra, y si el ministerio de muerte, grabado con letra, fue con gloria, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y versículo 9, porque si el ministerio de condenación, tenemos el ministerio de muerte, el ministerio de vida, el ministerio de condenación, con el ministerio de justificación, con un ministerio que perece, con un ministerio que va a permanecer para siempre, con un ministerio que es de la letra, otro ministerio es del Espíritu. Entonces hay diferencia entre el ministro del pacto antiguo con el ministro del nuevo pacto. Hay diferencia. Y lo otro quiero que mencionemos, que es el tema, uno de los temas más preciosos que están en este pasaje, es la palabra gloria. Anoten la palabra gloria, por favor, porque es sumamente importante la palabra gloria. Dice el versículo 6, vamos a comenzar del versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, anota, el ministerio de Moisés, el ministerio del pacto antiguo, fue con gloria. Y voy a explicar después cuál es esa gloria del ministerio del pacto antiguo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, nuevamente, a causa de la gloria de su rostro, la gloria del rostro de Moisés del pacto antiguo, la cual había de perecer. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, pacto antiguo, el pacto antiguo fue con gloria, el pacto antiguo fue glorioso, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso, nuevamente, no es glorioso en este respeto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, pacto antiguo, tuvo gloria, wow, mucho más glorioso será lo que permanece. Ministerio de gloria. ¿Cuál es la diferencia entre un ministro del pacto antiguo y un ministro del nuevo pacto? Tenemos que observar cómo fue el ministerio de Moisés y cómo es el ministerio del apóstol Pablo. Tenemos que observar la gloria del pacto antiguo y lo más glorioso del nuevo pacto. Tenemos que observar el ministerio del Espíritu del nuevo pacto. Y hay otra palabra que quiero que por favor se la graben con el Espíritu de Dios en sus mentes. Se las graben con el Espíritu de Dios en sus corazones. Grábense esta palabra, hermano. Y van a regocijarse en el Señor. Y van a deleitarse en el Señor. Y van a glorificar al que vive para siempre. Y van a andar en novedad de vida. Y van a andar de triunfo en triunfo. Van a andar de victoria en victoria. Grábense esto. Esto es glorioso, hermano. ¡Bah! Es súper glorioso esto. Miren la palabra más bien con gloria, mucho más abundará en gloria, mucho más glorioso. Miren el versículo 8, anoten. ¿Cómo no será más bien con gloria?
¿cómo no será más bien con gloria? Algo más excesivo, algo más grande, algo más abundante. Miren el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, aquí, mucho más, suficiente, mucho más, abundará en gloria el ministerio de justificación. Tenemos abundante gloria, excesivamente gloria, sobreabundantemente gloria. Hermano, en el nuevo pacto sobreabunda la gracia, sobreabunda el perdón, sobreabunda la santificación, sobreabunda los frutos del Espíritu, sobreabunda en el nuevo pacto. Lo leo de nuevo, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y miren el verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, aquí viene, mucho más glorioso, el ministerio de justificación, mucho más glorioso, mucho más abundante, mucho más, hermanitos lindos, mucho más. El nuevo pacto, mucho más glorioso que el pacto de Moisés, mucho más abundante que el pacto de Moisés, mucho más glorioso, es decir, sobreabundante, excesivamente, abundantemente, mucho más glorioso en gloria, en justificación, en perdón, en redención, en salvación, en gozo del Espíritu. Y eso usted lo puede ver, por ejemplo, en la palabra abundantemente. ¿Se acuerdan de los amigos de Macedonia? ¿Se acuerdan? Su profunda pobreza y su gran prueba de tribulación. Te doy un ejemplo de abundante gloria. Mira, te doy un ejemplo. Segunda de Corintios 8. Mira, ahí está. Ya vamos a llegar ahí a fin de año. No creo que lleguemos a fin de año. No creo. No. Mira, ahí está. Lo abundante más glorioso. Abundante más gracia. Abundante más de todo. Mira, segunda de Corintios 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ¿qué dice? ¿Qué dice? La abundancia. No tenían gozo, no tenían gozo. Abundancia de gozo del Espíritu. Eso es lo que Pablo está hablando. Y lo otro, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de gozo, su profunda pobreza, ¿qué dice ahora de nuevo? Abundaron, ahí están, abundaron en gozo y abundaron en riquezas de su generosidad. Abundante gozo y abundante generosidad. Abundante. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo dijo a 30, 60, hasta 100 por uno. Es decir, que el gozo no tiene techo, el gozo no tiene límites. La gracia de Cristo, la gracia de Dios, sobreabunda en perdón, en justificación, en gozo, en amor. Hay un abundante gozo en el nuevo pacto. Por eso son importantes estas palabras. Tenemos abundante gloria, abundante gozo, abundante, sobreabundante de todo. Sobreabunda todo en el cristiano. Es como Juan dice en el Evangelio de Juan, tomamos de Cristo, de su plenitud, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, a pesar de las tribulaciones,
a pesar de la pobreza, a pesar de las necesidades, a pesar de las enfermedades, a pesar de los azotes, a pesar de las cárceles, a pesar de los peligros de río y peligros de ladrones, Pablo abundaba en gozo. Abundaba en gozo. Sobreabundaba en gozo del Espíritu. Sobreabundaba en paz. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento estaba gobernando el corazón de Pablo y el corazón de los creyentes. Todo es sobreabundante. Es todo excesivo en el nuevo pacto, hermano. Es todo. Y la otra palabra quiero que anoten es la palabra el velo. En el capítulo 3, versículo 13, 3:13, tenemos la palabra ministerio, que usted tiene que anotarla. Tenemos la palabra espíritu y tenemos la palabra gloria, que también hay que notarla, y tenemos la palabra mucho más abundante, más bien con gloria y mucho más glorioso. Y ahora la palabra velo, porque este tema es demasiado, demasiado importante para lo que viene. Dice el versículo 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces tenemos el tema del ministerio del pacto antiguo y el ministerio del nuevo pacto. La gloria del pacto antiguo, el más glorioso es el nuevo pacto. Tenemos el tema del espíritu del antiguo pacto y el tema del espíritu del nuevo pacto. Y vemos que el nuevo pacto es mucho más abundante en gloria, es mucho más glorioso, es mucho más poderoso, hay mucho más de todo, más abundantemente gozo, paz, paciencia, dominio propio, más perdón, más justificación, más redención, mucho más vida eterna, mucho más de todo. Entonces tenemos dos pasajes, tenemos dos pactos diferentes en este pasaje. Hay dos tipos de ministerios en este pasaje, dos pactos diferentes, dos ministerios diferentes. Tenemos dos glorias diferentes en este pasaje. Hay dos formas de reaccionar a estos dos pactos, a estas dos glorias, a estos dos ministerios. Y tenemos dos formas de vivir en estos dos pactos. Lo repito, en este pasaje tenemos dos pactos diferentes, el antiguo y el nuevo. En este pasaje hay dos tipos de ministerios, el ministerio de Moisés y el ministerio de Pablo, ministerio del pacto antiguo, ministerio del nuevo pacto. También tenemos dos tipos de gloria, la gloria del pacto antiguo y la gloria y lo glorioso del nuevo pacto. Tenemos dos formas de reaccionar, de responder a estos dos pactos. Usted puede responder de una manera al pacto antiguo y puede responder de una manera al nuevo pacto. Y también tenemos dos formas de vivir en estos dos pactos. En el pacto antiguo se vivía de una manera, en el nuevo pacto se vive de otra manera. Dos pactos diferentes. Dos pactos diferentes. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a desarrollar esos puntos, los dos pactos diferentes, los dos ministerios diferentes, las dos glorias diferentes, las dos formas de reaccionar a estos dos pactos y las dos formas de vivir en estos dos pactos. Esos son los puntos
para la próxima clase del día sábado, si Dios así nos permite. Espero que el Señor le haya hablado a su corazón. Espero que la palabra haya vivificado su espíritu, su alma, que la palabra le haya dado fortaleza en esta mañana, y seguimos orando unos por otros. Así que siga haciendo su propio estudio de este pasaje que es glorioso, muy glorioso este pasaje. Los quiero mucho, Dios me los bendiga. Hasta el próximo martes, si Dios lo permite. Busca primero